Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido a todo público. Mi nombre es Valentina Espinosa y el día de hoy vamos a conversar sobre el Alzheimer, sus cuidados y su prevención. El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas de memoria, de pensamiento y comportamiento de la persona que lo padece. Se calcula que las demencias afectan entre un 5 y un 10% de la población mayor de 65 años y entre un 20 y un 30% de las personas mayores de 85 años de edad. Esta enfermedad puede afectar progresivamente las capacidades intelectuales y cognitivas del paciente, lo que implica la necesidad continua de asistencia familiar, de amigos o de profesionales de la salud. Existe evidencia sobre la importancia de detectar precozmente esta enfermedad con el objeto de orientar a la familia acerca de cómo retrasar su avance. Para esto y para saber cómo prevenir este tipo de demencia, hoy nos acompaña el doctor Gabriel Martínez, quien es codirector de la célula de geriatría del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud y además él es geriatra del Servicio de Salud de Antofagasta. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por conectarse con nosotros en esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto muy a gusto conversar este tema, un tema muy importante, un tema que afecta a muchas personas mayores y sobre todo también que afecta a las personas que rodean a las personas mayores con demencia. Por lo tanto, no es una patología que enferma a una persona, sino que puede enfermar a todo grupo familiar. Por lo tanto, es muy importante entregar mucha información acerca de esta enfermedad para que eventualmente sean mejor manejadas las personas y también acompañar y apoyar de mejor manera a las personas que están cuidando a las personas con demencia. Antes de comenzar con las preguntas, doctor, les recuerdo que el chat está disponible para que envíen sus preguntas también o comentarios, los cuales van a ser respondidos por el doctor al final de la conversación. Para iniciar, doctor, si usted nos pudiera contar un poco qué es el Alzheimer y cómo afecta a los pacientes. A ver, el Alzheimer es una enfermedad descubierta hace más de 100 años, o sea, en realidad fue en 1906, y es la forma más común de demencia. ¿Por qué me explico yo que es la forma más común de demencia? Porque la demencia es el gran saco, ¿ya? Y una parte de este gran saco, que es la demencia, es la enfermedad de Alzheimer. Entonces yo creo que lo más importante hoy en día, y tratar de explicar un poco los pasos, es que saber qué es lo que es una demencia. Una demencia es un deterioro cognitivo, que puede ser memoria u otra habilidad cognitiva, lenguaje, velocidad de procesamiento de la persona, funcionamiento ejecutivo, o sea, cómo hacer cosas más complejas, y asociado a este deterioro cognitivo que uno puede realizar o establecer a través de diversas test que se pueden realizar, también la persona tiene un compromiso funcional secundario a este compromiso cognitivo. O sea, yo tengo un problema cognitivo y este problema cognitivo es suficientemente importante como para que la persona, producto de este deterioro cognitivo, no pueda en un principio manejar bien sus finanzas, cocinar en forma adecuada como lo hacía habitualmente, y eventualmente esto en el transcurso del tiempo va comprometiendo otras capacidades funcionales, no solamente la capacidad funcional avanzada, instrumental, sino que posteriormente en etapas más avanzadas afecta la capacidad funcional básica de la persona. Entonces, en resumen, una persona con una demencia es una persona que tiene un deterioro cognitivo, que puede ser detectado eventualmente por ciertos test cognitivos que uno puede realizar, y asociado a un deterioro funcional. Y a este deterioro cognitivo más funcional se le llama demencia. Cuando uno tiene una demencia, viene el proceso potencialmente de buscar cuál es la causa de esta demencia. Y la causa más probable o más frecuente en una persona que tiene un deterioro cognitivo más un compromiso funcional secundario es la enfermedad de Alzheimer. Más o menos estamos hablando de 2/3, entre un 60-80% de las personas con demencia están cursando con una enfermedad de Alzheimer. Otras causas que son menos frecuentes que la enfermedad de Alzheimer es la demencia vascular, demencias mixtas que mezclan, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer más demencia vascular, demencia con cuerpo de Levy, demencia frontotemporal, son causas más raras, ¿ya? Pero eventualmente si uno ve a una persona con un deterioro cognitivo más un deterioro funcional secundario, lo más probable es que sea una enfermedad de Alzheimer. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre la demencia senil y el Alzheimer? Uf, no es una pregunta fácil, quizás pueda ser un poco dura la respuesta, ¿eh? Pero a ver, la demencia senil es un término totalmente ya fuera de lugar. Es un término totalmente anticuado que se ocupaba en la década de los años 60, o sea, estamos hablando hace 50 años atrás, más de 50 años atrás,
¿Y por qué se ocupaba el término demencia senil? Era porque, como no se conocía las causas específicamente de la demencia, uno decía, bueno, como esto es una patología que se da principalmente en personas mayores, entonces tiene que ver aquí el envejecimiento. Por lo tanto, esto es una enfermedad del envejecimiento. Por eso se le llama demencia senil. A contar más o menos del año 84, cuando empiezan a cambiar los criterios diagnósticos, sobre todo enfermedad de Alzheimer, en ese momento hay un cambio de paradigma, cambio de definiciones, cambio de estilo de cómo expresarse frente a la enfermedad, y pasa eventualmente de esta demencia senil, donde uno todavía no sabía cómo expresar el diagnóstico propiamente tal de cada demencia, a un diagnóstico más preciso de la demencia, que uno empieza a diferenciar si esto es un Alzheimer vascular, demencia del cuerpo de Levy, frontotemporal y otras demencias. Entonces, si ustedes escuchan hablar de demencia senil, ojo, porque es un término muy anticuado y también es un término que tiene otra carga un poco de discriminaciones con la edad, porque senil o senilidad tiene que ver también con el envejecimiento, con la edad propiamente tal. Y no necesariamente una persona por tener edad o ser una persona mayor va a tener un deterioro cognitivo o una demencia. Por lo tanto, hablar ya de una demencia senil, estamos hablando de una palabra que ya no debería estar incorporada en nuestro léxico técnico. Por lo tanto, nosotros ya deberíamos incorporar los términos ya más modernos estamos hablando de los últimos 40 años, más modernos, de hablar de enfermedad de Alzheimer, hablar de demencia vascular, hablar de demencia por cuerpos de Levy. Por lo tanto, hay que hacer una gran distinción y tratar de evitar el uso de este término como demencia senil, sino que ya empezar a hablar ya un poco más técnico para que todos hablemos el mismo idioma, no solamente los profesionales de la salud, sino que también las personas, y sobre todo las personas que están acompañando a una persona en su proceso de demencia. Y con respecto a los primeros signos, ¿cuáles son los primeros signos característicos de este tipo de demencia? Y con esto, obviamente, refiriéndonos al Alzheimer. A ver, existen muchos síntomas o signos secundarios a la demencia, y si nos enfocamos principalmente al Alzheimer, bueno, hay un listado principalmente de 10 signos o síntomas que uno pudiera encontrar que están promovidos principalmente por Alzheimer Association, que es la Asociación de Alzheimer norteamericana. Y aquí voy a tratar de enumerarlos todos y ir tratando de explicar cada síntoma. A ver, uno de los signos o síntomas que uno pudiera detectar, uno de los primeros síntomas o signos, ahora estoy hablando específicamente de demencia Alzheimer, es principalmente en etapas muy tempranas, es olvidar la información recién aprendida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, uno le dijo una cosa, un recado, oye, ¿qué te dijeron por teléfono en el recado? No me acuerdo. O eventualmente se empiezan a olvidar de ciertas fechas o eventos importantes, cumpleaños que antiguamente lo celebraban en forma o sea, en forma muy importante, se recordaban muy bien de las fechas. Hoy en día ya las fechas de los cumpleaños, las fechas importantes, ya no la están recordando en forma apropiada como lo hacía hace un tiempo atrás. O está empezando a preguntar la misma cosa varias veces, o sea, pregunta por la misma información repetidamente. Oye, ¿te acuerdas de esto? Sí, pero si lo acabamos de conversar, mamá, hace 5 minutos, y a los 10 minutos, ¿te acuerdas de esto? O ¿te acuerdas, hija, de lo que estuvimos conversando? O sea, cuando empiezan a preguntar repetidamente por la misma información, hay que poner un ojo de atención respecto a ese síntoma. También empiezan a depender mucho más de sistemas para mejorar la memoria, por ejemplo, de agenda, notitas, dispositivo electrónico, y eso también a nosotros nos tiene que llamar la atención para saber si esto es algo que eventualmente está sobrecargada, está estresada, está con un grado de depresión, por lo tanto, potencialmente pudiera haber un grado de pérdida de memoria, pero secundario a esto, no una enfermedad de Alzheimer. Pero si esto se empieza a notar que es algo repetitivo, mantenido en el tiempo, sí hay que poner ojo y atención en este síntoma específicamente, que estamos hablando en este minuto de memoria. Otro síntoma también que no es poco, o sea, que es habitual, que se empieza a alterar en etapas tempranas, es la dificultad para planificar, resolver problemas. Planificar. ¿De qué cosas, por ejemplo, podemos empezar a ver en planificar? Por ejemplo, una comida más compleja. Una persona que
preparaba comida de forma muy rica, el sabor era muy rico, eventualmente empieza a tener problemas en la planificación de la preparación de la comida. Ya los sabores no son los mismos habituales que solían tener en la preparación de comidas, o la variedad de platos que habitualmente ella estaba acostumbrada a prepararle a su familia ya no es la misma, ya está preparando habitualmente platos mucho más sencillos de lo que antiguamente elaboraba. Pueden tener problemas también en concentrarse, le puede costar más tiempo también en hacer las cosas, pueden lograr terminar de hacer las cosas en forma, o sea, lograr preparar un plato de comida como lo preparaba antiguamente, pero antiguamente lo preparaba en 1 o 2 horas y ahora se tiene que demorar 4 horas para preparar el plato de comida para que quede más o menos similar a lo que era antiguamente. O una persona, por ejemplo, planificar, por ejemplo, una persona, un chofer, que eventualmente tiene que planificar el destino, en este momento tengo que parar o tengo que hacer este recorrido, y ya si empiezan a tener problemas en ese sentido hay que poner atención, porque esa capacidad de planificar, de función ejecutiva propiamente tal, eventualmente puede ser un signo precoz de una persona, o nos puede estar alertando que una persona puede estar presentando una demencia inicial. Otro síntoma o signo que uno pudiera detectar es que dificultad para desempeñar otras tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre. Por ejemplo, una persona que habitualmente en 2 o 3 horas mantenía su casa y a las 3 horas tenía toda su casa ya en orden, hoy en día se demora más en eso, es un poco similar también a lo que estábamos conversando anteriormente, ya potencialmente la capacidad de hacer varias cosas como lo hacía antiguamente a la vez, cocinar, hacer el aseo, salir a comprar, ya empiezan a tener problemas en eso y eventualmente se demora mucho más tiempo en realizarlo. Habitualmente también pueden presentar dificultad en llegar a un lugar conocido, o sea, habitualmente para llegar a un lugar se demoraban, no sé, 15 minutos, pero hoy se demoró 30 minutos. ¿Por qué habrá pasado eso? Eso es algo, una señal importante, porque puede ser que se haya desorientado en el camino y se haya demorado mucho más en reconocer las calles y por lo tanto el tiempo de acceder de un lugar a otro se alarga. Así que es una señal de alerta que uno pudiera tener para consultar precozmente. Otra señal en esta dificultad para desempeñar tareas habituales, por ejemplo, en administrar un presupuesto. O sea, el presupuesto potencialmente, ya, no sé, esta cantidad de dinero era, y con eso se mantenía el mes completo, pero a pesar de estar comprando lo mismo, hoy en día, o menos cosas, ya el presupuesto no está alcanzando. Entonces uno tiene que poner ojo porque eventualmente han habido problemas en el desenvolvimiento de las compras, por ejemplo, fallas en percatarse que eventualmente no le dieron un vuelto en forma correcta y eventualmente no empiezan a llegar a fin de mes con el presupuesto con el que habitualmente llegan a fin de mes. O, por ejemplo, esto también es muy característico. Hay personas que acostumbran realizar juegos en familia, no sé, juegos de cartas, juegos de salón, y potencialmente uno puede empezar a notar que pueden tener problemas en seguir las reglas. Habitualmente se jugaba muy bien, seguían las reglas de muy buena manera, pero este último tiempo ya no está siendo tan correcto, se está equivocando, pese a que hacía un tiempo lo hacía correctamente, así que eso también nos tiene que llamar la atención y puede ser un signo de alerta para consultar precozmente. Otra cosa, otro signo, síntoma, que se puede presentar en una enfermedad de Alzheimer, principalmente la desorientación, en tiempo o lugar. Ya vimos que el tiempo que salió de la casa, por ejemplo, y llegó a la casa de un hijo o de una hija, se demoró media hora, 1 hora, 2 horas, eso nos tiene que hacer llamar la atención potencialmente que pudo haber tenido una desorientación en el lugar, en el espacio, ¿ya? O también desorientación en el tiempo, le cuesta mucho recordar o saber, antiguamente lo hacía muy bien, pero hoy en día le cuesta saber cuál es el día de la semana, cuál es el mes del año, o eventualmente incluso el año, cuando ya está un poco más avanzado. Así que hay que, esas señales ustedes, por favor, tienen que poner atención porque puede ser que esté ocurriendo algo que puede estar desencadenando una enfermedad de Alzheimer o potencialmente pudiera haber otra patología que pudiera estar provocando trastorno de memoria que uno debiera estudiar en una persona con un trastorno cognitivo que está siendo observado potencialmente por algún familiar. También eventualmente pueden encontrar dificultad para comprender imágenes visuales,
por ejemplo, las señales del tránsito. O sea, las señales del tránsito son súper importantes porque las personas, por ejemplo, que se manejan, que manejaban habitualmente, pueden empezar a tener problemas en eso, pueden empezar a tener problemas en que si uno va como acompañante, como pasajero, ya está un poquito más arriesgado, ya no está obedeciendo la señal del tránsito como era habitualmente, o quizás ya tomó otra ruta, que es otra señal que ya habíamos conversado, tomó otra ruta que no es la ruta habitual que uno toma, o eventualmente no es la ruta más eficiente para llegar a otro lugar. Entonces, ojo con eso, que eventualmente nos tiene que hacer llamar la atención en que una persona pudiera estar presentando un deterioro cognitivo. Otra cosa también importante es que en algunas ocasiones pueden empezar a tener problemas para encontrar las palabras para expresarse. O sea, empiezan, tengo la palabra en la punta de la boca, en la punta de la boca. Hay personas que se recuerdan, y eso es habitual, y es común, y es normal. Logran encontrar o recuperar la palabra con la que se querían expresar. Pero hay algunas personas que eventualmente eh, tratan de buscar la palabra y no la encuentran. Y tienen que buscar un sinónimo de esa palabra porque realmente no la pudieron recordar. Así que esa anomia, entre comillas, eventualmente pudiera ser un signo de alerta de una enfermedad que pudiera estar comenzando. Por ejemplo, también es importante que se empiecen a retrasar los pagos o que cambien los objetos de lugar. Por ejemplo, que los lentes, también muy típico. Es muy típico. Yo ocupo lentes también y es muy típico que se me queden los lentes, chuta, ¿a dónde los dejé? Pero yo sé, este fue el recorrido que hice, voy a ir a buscarlo, quizás lo dejé, como el recorrido que hice, pasé por la mesa, deben estar en la mesa, voy y los encuentro. Pero las personas que están comenzando con una enfermedad de Alzheimer, habitualmente se tienden a perder más las cosas y cuando tratan de hacer ese recorrido, chuta, yo estuve en este lugar o acá, se les torna mucho más difícil y habitualmente no pueden seguir el recorrido que realizaron para lograr encontrar dónde dejaron, por ejemplo, los lentes o el monedero o la billetera eventualmente. También algo muy importante puede ser una disminución o falta del buen juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que habitualmente maneja su dinero y ese dinero lo regala. Eventualmente llega un sobrino, uy, pero toma esta plata, cuando ustedes saben que ese dinero, potencialmente, como lo habíamos conversado anteriormente, ese dinero era para llegar a fin de mes. Y ahora ya no está llegando fin de mes. ¿Y por qué no está llegando fin de mes? Puede ser que eventualmente lo esté regalando, no esté comprando lo adecuado, eventualmente compran cosas que no son las adecuadas, lo que habitualmente estaba comprando para la casa, o por ejemplo están contratando servicios por teléfono, habitualmente las personas que llaman por teléfono para ofrecer servicios, es muy fácil que las personas que están comenzando con problemas de memoria tiendan a aceptar más fácilmente lo que se está ofreciendo. También otro síntoma que pudiera ser es que tienen problemas, por ejemplo, en el desarrollo de las actividades sociales. Entonces, se empiezan a hacer un poco más retraídas, no quieren salir, no quieren hacer su deporte favorito, sus pasatiempos, sus hobbies, pintura, o eventualmente salir solamente a pasear, empiezan a disminuir ese tipo de actividades. Como le decía, puede ser que esté con una depresión, un trastorno de ansiedad, puede ser que tenga alguna patología médica, pero si empieza a presentar ese tipo de síntomas, ojo, hay que consultar. ¿Por qué? Porque el médico tiene que evaluar si es que esto es un trastorno de memoria que puede ser secundario a una enfermedad de Alzheimer, o eventualmente puede ser un trastorno de memoria secundario, por ejemplo, una depresión, o porque esté con la presión baja, o esté con la presión muy alta potencialmente, o esté con un hipotiroidismo cuando la tiroides empieza a funcionar mal, o está con algún medicamento que pueda estar provocando problemas de memoria. Entonces, eso siempre tiene que ser evaluado por los profesionales de la salud. Y lo otro importante, otro síntoma también que se pueda presentar son cambios en la personalidad, en cómo es la persona, eventualmente ya está un poco más hosca, más arisca, es más irritable, eventualmente pueden tener un poco más de depresión, no solamente la depresión puede provocar problemas de memoria, sino que la persona que se empieza a dar cuenta que tiene un problema de memoria también pueden caer en depresión y la depresión sea secundaria a este trastorno cognitivo, a que se están dando cuenta que están empezando con un trastorno cognitivo. Así que cuando ustedes noten eventualmente cambios en la personalidad, cambios en el humor, cambios en el patrón de conducta habitual de la persona, consulten, conversen con la persona,
acompáñenla, porque tiene que ser evaluada por un profesional. Así que tratar de buscar estos síntomas, que son aproximadamente 10, lo que yo le acabo de decir, tratar de buscar estos síntomas, signos que se pueden presentar en una persona para detectar precozmente la enfermedad, o eventualmente también descartar otras enfermedades que pudieran estar provocando este deterioro cognitivo, y que eventualmente uno tratando esa patología, que puede ser una patología tan común como un problema de la tiroides, eventualmente se mejora el deterioro cognitivo, y esta, entre comillas, demencia en realidad no era una demencia, sino que era una descompensación de alguna otra patología. Doctor, ¿y existe alguna manera de retrasar el avance de esta enfermedad? A ver, uno puede ver esto desde dos miradas. Una mirada es la mirada de prevención, eh, que cuando yo todavía no tengo problemas de memoria, pero si yo ya tengo problemas de memoria, eso se llama ya prevención secundaria potencialmente. Y aquí yo creo que la estrella, o sea, yo creo que lo más importante que uno puede ofrecerle a una persona que ya está con problemas de memoria, ya está con una demencia, por ejemplo, ya tiene un diagnóstico, una demencia leve, moderada o severa, lo ideal, lo más importante es mantener siempre la actividad física. O sea, dentro de las pocas cosas que realmente han servido para que este deterioro pueda enlentecerse, es el ejercicio físico. Y el ejercicio físico, en una primera instancia, por supuesto que hay que acomodarla de acuerdo a la condición de cada persona, pero en una primera instancia debiera ser al menos 30 minutos de caminata todos los días. ¿Ya? Pero esta caminata no es una caminata para relajarse, no es una caminata en la que yo voy a caminar, a ver los pajaritos que vuelan, o los árboles, o sentarme en la plaza, dar una vuelta a la plaza, no. La caminata que realmente sirve es el ejercicio aeróbico. ¿A qué me refiero con ejercicio aeróbico? Es caminar, 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 caminar. Idealmente, el paso de esa caminata, siempre acompañado para disminuir el riesgo de las caídas, debería ser como cuando uno va atrasado al banco. Esa velocidad de la marcha debería ser ideal para que la persona, en primera instancia, si está comenzando con deterioro cognitivo, o si está, por ejemplo, con una demencia leve, eventualmente tratar de establecer una rutina de ejercicio que sea continua, al menos todos los días y por al menos 30 minutos. Otra de las medidas que uno pudiera hacer también es que existen factores de riesgo que, si quieres lo conversamos más adelante, pero existen ciertos factores de riesgo que, por ejemplo, que son factores de riesgo que van a provocar un aumento de riesgo en el futuro, o una profundización del deterioro cognitivo si yo no lo controlo. Y son específicamente los factores de riesgo cardiovascular. Ya vimos que la demencia es una enfermedad asociada al envejecimiento, no es sinónimo de envejecimiento, es asociado al envejecimiento. Como también existen otras muchas enfermedades que están asociadas al envejecimiento. O sea, mientras yo más viejo esté, mayor riesgo tengo yo de tener ciertas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión. 7 de cada 10 personas mayores son hipertensas. Por ejemplo, la diabetes. Alrededor de 3 personas de cada 10 son diabéticas. Entonces, yo digo, bueno, si la hipertensión es tan frecuente, la diabetes es tan frecuente, estas enfermedades tienen que ver también con que eventualmente aumenten el riesgo de que mi demencia se profundice. Sí, entonces lo que uno debería hacer es que en una persona, yo tengo a mi familiar, a mi esposa, a mi esposo, a mi tío, a mi tía, y que tienen ya una enfermedad establecida, aparte del ejercicio físico, yo debiera estar muy preocupado de controlar muy bien sus factores de riesgo cardiovascular, que esté muy bien controlado su hipertensión, que esté muy bien controlado su diabetes, que esté muy bien controlado su peso, que esté muy bien controlado, o sea, que no esté fumando, por ejemplo. Y también, aparte de estas medidas, el peso tiene que ver mucho con el riesgo cardiovascular. Y la dieta también es muy importante. O sea, aquí la dieta no es una dieta que yo le vaya a decir una receta de cocina, sino que lo que todos conocemos como una dieta sana. O sea, una dieta sana, baja en grasas, tratar de bajar un poco los carbohidratos. Ojalá carne roja una vez por semana, legumbres, idealmente 2 veces por semana, pescado, ojalá una vez por semana, pollo, pavo, ensalada en su justa medida, o sea, mucha ensalada, tratar de bajar el consumo de pasta, tratar de bajar el consumo de pan, pero en general lo que siempre uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que comer para disminuir este riesgo de enfermedad? O si yo tengo una enfermedad ya establecida, bueno, hay que comer sano. Y eso más o menos, todos conocemos más o menos lo que es comer sano. Y hay que tratar de seguir esas indicaciones. Frutas y verduras,
Carnes rojas, tratar de limitarlas, una vez por semana al máximo, mucha legumbre, ojalá 2 veces por semana, disminuir el consumo, por ejemplo, de pan, de fideos, disminuir un poco el consumo de arroz, ojalá pollo, ojalá pavo, ojalá pescado una vez por semana, pero les recuerdo, tiene que ver mucho con el sentido común. El sentido común, ¿qué me dice? ¿Esta comida es sana o no es sana? Si es sana, lo habitualmente es que sea sana y eventualmente también sea indicada para una persona ya con demencia. Lo importante es que no exista desnutrición. Si uno come sano, no tendría que tener riesgo de desnutrición. Por lo tanto, una dieta sana no va contraindicado con la nutrición propiamente tal de riesgo de malnutrición o desnutrición, sino que también va con disminución del riesgo cardiovascular. Y por último, yo creo que muchas personas piensan que los medicamentos pudieran ayudarnos para retrasar el avance de la enfermedad. Existen varios medicamentos aprobados en Chile, al menos. Por ejemplo, está el donepezilo, la galantamina, la rivastigmina y la memantina. Si ustedes me dicen con la mano en el corazón, el efecto de esos medicamentos es bastante pobre, ¿ya? Por lo tanto, basarse en que yo, porque le estoy dando esta pastilla a mi familiar o este parche, o actualmente estoy dando este medicamento, o la combinación de ambos, realmente estoy haciendo un gran efecto para retrasar el avance de la enfermedad, el efecto es bastante pobre. Por lo tanto, hay que centrarse principalmente en las medidas de prevención que ya le estaba nombrando, que es principalmente el ejercicio, el manejo de factores de riesgo cardiovascular y la dieta. Y los medicamentos, dejarlos casi en último lugar, o sea, para mí, en mi opinión, en muy último lugar, porque realmente el impacto real del uso de fármacos para retrasar el avance de esta enfermedad es bastante mínimo o menor o casi inexistente. Doctor, entre el 20 y el 30% de los mayores de 85 años de edad pueden sufrir esta enfermedad. ¿Existen personas más propensas a sufrir Alzheimer que otras? Eh, sí, existen personas más propensas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero aquí hay que tratar de dividir las aguas. Un río corre si estamos hablando de Alzheimer, un río corre para la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, ¿ya? ¿Cuál es la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío? Es cuando yo tengo una persona donde comienzan los síntomas después de los 60, 65 años. Está la otra causa, que es el Alzheimer de inicio precoz, cuando comienzan los síntomas antes de los 60 años aproximadamente, ¿ya? El Alzheimer de inicio precoz sí tiene una causa genética y si uno pudiera estudiar a las personas que están comenzando con problemas de memoria, una demencia a los 55, 56, 58 años, uno pudiera encontrar una mutación genética, ¿ya? Y esa mutación genética en este Alzheimer de inicio precoz, potencialmente también la pudieran tener los familiares, los hijos potencialmente, no en el 100%, pero potencialmente pudieran tener esa mutación y en el tiempo, cuando ellos lleguen a ser mayores, potencialmente también pudieran presentar la enfermedad. ¿Qué es lo importante? Y aquí quiero recalcar, ese tipo de enfermedad Alzheimer, que es principalmente de origen genético, donde existen este tipo de mutaciones, es alrededor del 1%, ¿ya? O sea, son los casos raros. La habitualidad, el 99%, 98% de las personas que tienen una enfermedad de Alzheimer, lo habitual es que sea una enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, o sea, después de los 60, 65 años. Y en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, ¿existen genes que pudieran aumentar el riesgo? Sí existen. Pero ¿cuál es el peso de esos genes? Es bastante menor que los genes de la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Por lo tanto, este impacto en las personas que tienen una demencia que comenzó después de los 60, 65 años, de los genes que están alterados, que potencialmente pudieran aumentar el riesgo, es bastante menor. Por lo tanto, en resumen, tenemos dos vías de origen del Alzheimer, una de origen donde el impacto genético es mucho más alto, que es el Alzheimer de inicio precoz, el 1%, y en el 99% el Alzheimer es de inicio tardío, donde la causa de genética, el impacto es muchísimo menor. Ahora, ¿tiene que ver esto con el estilo de vida, por ejemplo, de cada persona? Si estamos hablando de la persona que tiene una demencia. Yo tengo, o sea, por ejemplo,
Mis abuelos fallecieron por una demencia. Una demencia que partió en ellos alrededor de los 80 años. ¿Existe algo que eventualmente yo pudiera haber dicho, mire, existen unos factores de riesgo, algo que pueda haber provocado el aumento de riesgo de que mis abuelos hubiesen desarrollado una enfermedad de Alzheimer a los 80 años? Existen factores de riesgo que hoy en día, esto es un estudio es muy importante que salió el año pasado, el año 2020, donde estableció más o menos cuál es la carga que se conoce del 100% de las causas de demencia, enfermedad de Alzheimer, cuántas son conocidas realmente. Estamos hablando alrededor del 40%. ¿Y cuáles son estas causas? Esto uno lo pudiera dividir, por ejemplo, en una causa en edades tempranas, en medianía de edad, alrededor de los 45 años, y ya en personas de 65 años o más. ¿Cuál es de hecho, es uno de los factores más importantes para aumentar el riesgo de desarrollar una demencia, una enfermedad de Alzheimer en el futuro? Es la poca educación. O sea, mientras menos educación tenga la persona, mayor riesgo tiene desarrollar Alzheimer en el futuro. Dentro de la medianía de edad, ¿qué condiciones o factores de riesgo existen para que me aumente el riesgo de desarrollar yo tengo 46 años? Estoy justo en la medianía de edad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que yo pudiera tener para desarrollar una demencia, una enfermedad de Alzheimer en 30 años más, por ejemplo? Principalmente aquí está la disminución de la audición. O sea, si yo empiezo a detectar disminución de la audición, ojo. ¿Por qué? Porque si yo eventualmente pudiera corregir esto, pudiera eventualmente disminuir mi riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en el futuro. Traumatismos craneales. O sea, la persona que está expuesta a traumatismos craneales, la persona que, por ejemplo, el jugador de fin de semana, el jugador de fin de semana que juega la pelota y que le gusta jugar la pelota y darle cabezazo a la pelota, ojo con ese tipo de actividades. O sea, yo idealmente tratar de disminuir al máximo el riesgo de traumatismo en craneales. Si soy hipertenso, es un factor de riesgo, ya lo habíamos conversado anteriormente. El abuso de alcohol. O sea, si yo estoy tomando alcohol más de 2 tragos al día, 2 tragos estoy hablando de 2 copas de vino, más de 2 copas de vino al día, ojo, porque eso puede ser un factor de riesgo de desarrollo de Alzheimer en el futuro. La obesidad. La obesidad también es un factor de riesgo de desarrollar Alzheimer en la medianía de edad. O sea, si yo tengo una persona de 45 años que es hipertensa, tiene baja audición, más encima es obesa, eventualmente juega la pelota y le gusta pegarle la pelota con la cabeza, es bueno para tomarse sus traguitos durante el día, más de 2 copas de vino al día, esa persona potencialmente tiene mayor riesgo de desarrollar Alzheimer o una demencia en el futuro. Ahora, si yo tengo una persona de 65 años o más, ¿qué factores de riesgo pudieran existir en esa persona de 65 años que pudieran desencadenar o desarrollar una enfermedad de Alzheimer en el futuro? Estamos hablando de la persona que fuma. O sea, una persona de 65 años que fuma, ojo, una persona que tenga una depresión. Y esto es muy importante, y aquí voy a recalcar lo de la depresión, porque la depresión, si bien aquí me va a salir un poco del tema central, que es la demencia y específicamente la enfermedad de Alzheimer, la depresión es una enfermedad que cualquiera de nosotros la puede tener, pero en las personas mayores, lo habitual es que digan, sí, no nos preocupemos, si total está mayor, así que ¿qué más da que tenga un poquito más malo el ánimo? O sea, que esté peor de ánimo, ¿qué más da? No, no es qué más da, porque una depresión no diagnosticada, no tratada correctamente, me está aumentando el riesgo de un desarrollo de una enfermedad de Alzheimer en el futuro. Por lo tanto, hay que estar atento ante síntomas anímicos, síntomas depresivos en una persona mayor. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratarlo y corregirlo, y porque aparte esto es una enfermedad que está cubierta por el auge, la depresión, y tengo que cubrirla tanto con medicamentos, con psicoterapia, para que esa persona también, aparte de mejorarle el ánimo, mejorarle su calidad de vida, tenga menos riesgo de desarrollo de una demencia en el futuro. Otro de los factores de riesgo, después de los 65 años, es el aislamiento social. O sea, el aislamiento social tiene que ver con que si una persona tiene gran interacción con otras, o sea, si yo veo 6, 7 personas a la semana distintas, caras distintas, yo sé que esa persona probablemente no está aislada socialmente.
pero la persona que está aislada socialmente, que está encerrada en su casa, que no sale, o que eventualmente la están sobreprotegiendo, no salga, porque eventualmente se puede enfermar. O sea, hoy día con las medidas, por ejemplo, hoy día con la pandemia, con las medidas que todos tenemos que hacer, que es el uso adecuado de la mascarilla, lavado de manos frecuentes, distancia física, no distancia social, ¿ya? Y aquí es muy importante porque nosotros lo que hemos visto el último tiempo es un aumento de deterioros cognitivos asociado en muchos casos a aislamiento social. El COVID no significa un aislamiento social, significa un aislamiento físico, o sea, una distancia, pero no por eso yo no voy a visitar a mi abuelo, yo no por eso voy a dejar de visitar a mi madre, no por eso yo voy a dejar de visitar a mi hermano, ¿ya? Por lo tanto, el aislamiento físico no significa un aislamiento social hoy en día. Otra de las causas que potencialmente también aumenta el riesgo de deterioro cognitivo en el futuro y que se conoce habitualmente es la contaminación del aire, ¿ya? O sea, la contaminación del aire sí aumenta el riesgo. Hay ciudades que están muy contaminadas de aire. Hoy en día, o sea, si nosotros hablamos de hace pocos días atrás, salió el nuevo estratificación de riesgo de polución del aire en el mundo, establecido por la OMS. Hoy en día casi todo el país tiene un nivel de contaminación de aire alto. Por lo tanto, estamos en condiciones que eventualmente nos pudieran estar provocando aumento de riesgo de enfermedad de Alzheimer en el futuro. Y otro de los factores de riesgo también importantes que existen y que también puede ser intervenido es la diabetes. La diabetes, ya conversamos, en los pacientes de 65 años, recuerden, el fumar, la depresión, el aislamiento social, la contaminación del aire y también la diabetes. Así que ya sabemos que existen muchos factores de riesgo que, de personas que están en sus primeros años de vida, que es principalmente la educación, factores de riesgo que tienen que ver con la medianía de su vida, que tienen que ver, por ejemplo, con la hipertensión, la obesidad, tiene que ver también con el traumatismo craneal, y también factores de riesgo, la pérdida de audición, y también factores de riesgo eventualmente cuando son las personas ya de 65 años más para desarrollar una enfermedad de Alzheimer, de ahí a unos 10 o 15 años más, que principalmente tienen que ver ahí con la diabetes, con la depresión, tiene que ver con el aislamiento social. Entonces, estamos hablando que existen factores de riesgo que pueden explicar incluso hasta el 40% de los factores de riesgo de una demencia. El Alzheimer tiene tres fases, leve, moderado y grave. ¿Podría describirnos un poco cómo es cada una de estas etapas y cómo va afectando al paciente? Ya, a ver, la enfermedad de Alzheimer, uno la puede, como bien tú dices, se puede catalogar o categorizar en tres etapas: leve, moderado o severo. Y dentro de la severa tenemos la severa, y dentro de la severa tenemos una muy severa o muy avanzada, o incluso algunos la conocen como una demencia terminal, ¿ya? Ahora, la demencia, como ustedes, probablemente aquí hay audiencia donde tiene familiares, tienen conocidos directos que han tenido una demencia, probablemente van a sentir cuando yo les diga, bueno, una demencia afecta en tres esferas a la persona, principalmente. Una esfera es la capacidad cognitiva, no solamente memoria, sino que otras capacidades cognitivas como cálculo, lenguaje, función ejecutiva, velocidad de procesamiento mental, son cosas más específicas, pero lo que conocen mayormente la gente es memoria, pero una alteración cognitiva. Eso es una de las áreas afectadas en una persona con una demencia. La segunda área, que ya lo habíamos conversado, es la alteración funcional, o sea, la capacidad de hacer cosas. En una primera etapa, uno empieza a ver eventualmente que pueda empezar a tener problemas, por ejemplo, en el manejo del dinero, en cocinar, en salir solo, en tomar locomoción, ocupar el teléfono, manejar las finanzas principalmente, salir a comprar solo, pero después se empiezan a afectar otro tipo de actividades de la vida diaria, como por ejemplo el manejo, o sea, el poder bañarse, el vestirse, eventualmente la continencia urinaria y fecal. Entonces tenemos estas dos esferas, la cognitiva y también la parte funcional. Pero tenemos también una tercera esfera que también es muy importante, y creo que es una de las más importantes, sobre todo para los cuidadores y las personas con demencia, que son los síntomas cognitivos y conductuales
de las personas con demencia. Estamos hablando que estos síntomas son los síntomas que potencialmente van a provocar disrupciones, van a provocar muchas veces sobrecarga al cuidador, que son principalmente irritabilidad, agresividad, depresión, ansiedad, alucinaciones, conducta motora aberrante, van para allá, para acá, para allá, para acá. Por ejemplo, hay un closet, sacan las cosas del closet, las dejan acá, las ordenan, las meten, las sacan, las meten, las sacan, o eventualmente empiezan a hacer papelitos, los meten aquí, allá, empiezan el dinero, de repente muchas veces encuentran papeles con dinero adentro, y en realidad eso eventualmente son síntomas psicológicos conductuales asociados a la demencia. Por lo tanto, tenemos estas tres esferas: cognitiva, funcional y síntomas psicológicos y conductuales. Y de acuerdo a cómo vayan evolucionando estas tres esferas de compromiso, uno puede ir catalogando a una persona si esto es algo leve, algo moderado o algo grave o severo. Primero, antes de decir cuándo es algo leve, moderado o severo, creo que es importante también recalcar que una persona con una enfermedad de Alzheimer, desde el momento del diagnóstico, en promedio, no estoy diciendo que todo es así, es en promedio. Hay personas que duran menos, pero también hay personas que viven mucho tiempo más. Pero en promedio viven alrededor de 7 años y medio más. ¿Ya? Hay personas que viven 20 años, sí, pero son los menos. Lo habitual es que vivan en promedio, a nivel mundial estoy hablando, alrededor de 7 años y medio. ¿Ya? También hay personas que viven menos años. Por lo tanto, estas etapas, leve, moderado, severo, pueden estar comprimidas o pueden estar alargadas en una persona dependiendo de cuánto tiempo tiene expectativa de vida. ¿Qué considero yo una demencia en etapa leve? Principalmente pueden tener problemas, por ejemplo, para encontrar las palabras, los nombres correctos, más o menos las características que yo le estaba contando anteriormente. Dificultad para hacer algunas tareas en entornos sociales o laborales, o sea, ya está empezando a tener alteración de las actividades de la vida diaria, o sea, ya tenía un deterioro cognitivo, alteración de la vida diaria, o sea, ya está conformado el diagnóstico de una demencia. Olvidarse de algo que acaba de leer, eventualmente también dificultad para planificar una comida, como lo que estamos conversando, en las finanzas personales, en finanzas más avanzadas, por ejemplo, a fin de mes, eventualmente pagar los impuestos, ya no lo está haciendo correctamente. Entonces, yo estoy en ese estado, yo digo, aquí probablemente esto ya es una demencia, y si es una demencia leve. Ahora, ¿cuándo yo considero que es una persona que tiene una demencia moderada? Aquí hay un marcador, un síntoma cardinal que habitualmente se ocupa en ciertas escalas que nosotros utilizamos habitualmente para poder decir esto es una demencia leve o ya tiene una demencia moderada. Una demencia moderada es porque cuando necesita ya ayuda en escoger la ropa. O sea, porque, por ejemplo, no, papá, por favor, esa ropa no, porque eso es de verano, estamos en invierno, mira cómo está lloviendo afuera. No, o sea, cuando se empiezan a vestir en forma discordante a lo que realmente debiera ser para salir, o eventualmente ustedes notan que ya no está combinando bien. O sea, claramente mi papá se vestía o mi mamá se vestía de cierta forma, muy preocupada de su aspecto, pero hoy en día se está colocando los colores como a él se le ocurra. Eventualmente, ojo, porque si es una demencia y se está vistiendo de esta forma, eventualmente esa persona ya está con una demencia moderada. Asociado a esta demencia moderada, a este cambio, por ejemplo, en la actividad básica, en la actividad de la vida diaria, que es el vestirse en forma apropiada, uno pudiera empezar también a ver muchas veces síntomas psicológicos y conductuales. Está más malhumorado, retraído, irritable, eventualmente pueden contestar de peor forma cuando uno le dice algo. O sea, empiezan a aparecer ciertos síntomas que antiguamente no lo tenía, empiezan a decir más garabato de lo acostumbrado potencialmente. En algunas personas pueden presentar también alucinaciones. O sea, ojo cuando empiezan con estos síntomas, porque a uno lo hacen orientar de que pudiera estar ya la persona en una demencia moderada. Ahora, les recuerdo, cuando ya empiezan a tener problemas para escoger bien la ropa, yo estoy hablando de que ya probablemente tiene una demencia moderada. Eso es un signo cardinal respecto cuando uno ve las escalas para realizar la categorización leve, moderada, severa. Pero una persona cuando ya está en una etapa severa, ojo, que es porque yo ya necesito decirle, no papá, primero eso, porque se está colocando, por ejemplo, primero la camisa y después se está colocando una camiseta, o eventualmente se está colocando la chaqueta y después se está tratando de colocar la camiseta. O sea, si yo tengo que redirigirlo, decirle, no papá, primero esto,
Ahora sí, ya, después de esto tienes que colocarte esto otro. Si yo tengo que estar redirigiendo potencialmente a mi familiar, ojo, porque potencialmente ya esa persona está empezando ya a tener una demencia severa. Y cuando ya empieza a tener una demencia severa, se empiezan a alterar otras actividades de la vida diaria, las más básicas. Por ejemplo, la continencia. Pueden empezar a tener incontinencia urinaria, pueden empezar a tener episodios de incontinencia fecal, pueden tener, por ejemplo, problemas para acceder al baño, por ejemplo, se pierden, están orinando en otra parte, eventualmente pueden tener problemas ya, las palabras que ya antiguamente le costaban encontrar, ahora mucho más frecuente, le cuesta expresarse de una buena manera, y ya como vimos que se están afectando ciertas actividades de la vida diaria, ya se empiezan a alterar, por ejemplo, las actividades básicas de la vida diaria, que son principalmente en vestirse solo, bañarse solo, transferirse, o sea, ir de la cama al sillón, del sillón a la cama, en forma independiente, por ejemplo, ir al baño, a defecar, por ejemplo, ya no se pierden para ir al baño, o tienen incontinencia fecal, o tienen incontinencia urinaria, no pueden subir escaleras porque se le olvidó cómo subir las escaleras, o tienen mucha dificultad para subir escaleras. Entonces ahí ya estamos ya en una persona que ya está con una demencia severa. Y dentro de la severa, como yo les había adelantado, hay un grupo de personas que eventualmente uno pudiera decir ya esto está muy avanzado, que es cuando ya empiezan a tener muy pocas palabras para expresarse, o eventualmente se expresan con sonrisa o con gruñidos potencialmente, o eventualmente tienen dificultad para tragar o para deglutir los alimentos, o eventualmente también ya están en un mutismo, ya no hablan nada, ya eventualmente cuesta mucho alimentarlos. En esa persona ya nosotros ya sabemos que ya está en una etapa muy avanzada dentro de su enfermedad. Entonces, en resumen, tenemos tres etapas: leve, moderada, severa. La leve en general, la actividad de la vida diaria básica, bañarse, vestirse, transferirse, ir al baño, de la cama al baño, el baño a la cama, subir escaleras, eso normalmente está mantenido. Todavía pueden eventualmente ser algunas actividades instrumentales, por ejemplo, el manejo del dinero, pero sí con supervisión muchas veces, cocinar, pero con supervisión. Ya la persona con una demencia moderada ya tiene problemas en escoger su ropa adecuadamente, ya tiene problemas, por ejemplo, trastornos de conducta asociados a la demencia, y una persona ya con una demencia severa, ya estamos viendo una persona que ya tiene mayor compromiso de sus actividades funcionales, como en el manejo, o sea, en la continencia, en las transferencias, eventualmente, eventualmente también en la incontinencia urinaria, incontinencia fecal, en encontrar el baño, o sea, ya vemos que estas etapas se están diferenciando claramente, y uno con esto, lo que yo le estoy diciendo hoy en día, ustedes también deberían ir viendo en su familiar o en la persona que está al cuidado de ustedes, ir viendo esto es una etapa leve, moderada o severa. ¿Y por qué es importante saber si esto es leve, moderado o severo? Porque el tratamiento también es distinto, ¿ya? La aproximación al paciente, a la persona que tiene una demencia, es distinta, si es algo leve, moderado o severo. Porque en una etapa severa, nosotros tenemos que enfocarnos principalmente en acompañar al familiar para que estas actividades básicas de la vida diaria, que ya las ha perdido, el bañarse, el transferirse, el vestirse, la continencia, tienen que ser apoyadas de otra forma. En la demencia moderada, nosotros tenemos que apoyar principalmente para el manejo de los síntomas conductuales. Y en la demencia leve, tratar de mantener la actividad remanente de esa persona para que ojalá tratar de retrasar potencialmente la progresión de una demencia leve a moderada. Muchas gracias, doctor. La verdad el tema es muy interesante, da para hablar mucho. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar a las preguntas del chat que nos han llegado. Quisiera ver si nos puede ayudar con esta pregunta que nos ha Sí, llegado. claro. ¿Todos pueden sufrir independientemente de la edad Alzheimer, y a qué edad se pueden notar los primeros síntomas? Nos preguntan a través del chat. A ver, estos 10 síntomas que yo les nombré anteriormente se pueden presentar en una demencia de inicio precoz, antes de los 60 años, como una demencia de inicio tardío, ¿ya? No todos van a presentar una demencia. O sea, lo habitual, como usted decía al principio, que más o menos el 30%, 20-30% de las personas mayores de 85 años tienen una demencia. O sea, estamos hablando que entre el 70 a 80% de las personas mayores de 85 años no tienen una demencia. Por lo tanto, eso quiere decir que no todos vamos a desarrollar una demencia. Y sí existen factores de riesgo que potencialmente uno pudiera tratar de prevenir o disminuir mi riesgo en el futuro. Como yo les decía, aquí hay factores de riesgo que tienen que ver con políticas públicas, por ejemplo, la educación a temprana edad, mejorar la calidad del aire,
como también hay factores de riesgo que tienen que ver conmigo, con mi actitud frente a la vida, principalmente. ¿Cuáles son? Si soy obeso, si tengo diabetes, si tengo hipertensión, si tengo eventualmente depresión, si tengo un aislamiento social, si tengo una dificultad auditiva, tengo que controlar eso para eventualmente disminuir mi riesgo. O sea, quiere decir que si yo intervengo precozmente, pudiera lograr y llegar a disminuir, esto es en teoría, hasta un 40% las causas o los factores de riesgo de una persona para desarrollar demencia en el futuro. También a través del chat nos preguntan si el uso de juegos como Sudoku, sopa de letras, juegos de memoria, ayudan a retrasar el avance del Alzheimer. Ya, esto es una pregunta, no es fácil de contestar. Voy a decir la verdad, o sea, aquí estoy para decir la verdad y para establecer mi opinión. Yo soy miembro también de la Cochrane afuera, en el sentido de buscar la mejor evidencia para el tratamiento de las personas, ¿ya? Y específicamente en Cochrane Demencia. Sudoku, eventualmente sopas de letras, potencialmente el beneficio es bastante menor o inexistente. Yo creo que aquí hay que enfocarse específicamente, como les decía, es por sobre la estimulación cognitiva, incluso la estimulación cognitiva estructurada. ¿Por qué? Porque la estimulación cognitiva hoy en día está muy disgregada, o sea, todos hacen lo que eventualmente piensan que es correcto, pero en realidad la estimulación cognitiva que pudiera llegar a tener un beneficio menor, pero pudiera llegar a tener un beneficio, es muy estructurada, tiene que cumplir ciertas características, y si no cumple estas características, esa intervención potencialmente no va a ser de ningún beneficio. Pero sí las intervenciones que potencialmente pudieran ser de beneficio van por el lado del ejercicio físico. O sea, yo, eventualmente, con la mano en el corazón, si yo tengo que escoger entre Sudoku, sopa de letras, eventualmente, por lejos, llevo a mi padre, a mi madre, a mi hermano, potencialmente a caminar, que sí eso va a tener un impacto real, ¿ya? Ahora, si queda tiempo eventualmente y si la persona disfruta, porque aquí tiene que ver también con un poco de calidad de vida, de disfrutar cierto contacto con la persona con demencia, perfecto, pero si yo estoy utilizando cierta estrategia como para disminuir riesgo, yo prefiero salir a caminar que hacer un sudoku. Pero si yo estoy haciendo alguna intervención para la calidad de vida, para mantener el contacto, para jugar yo eventualmente, para disfrutar todavía, para sonreírme con mi familiar, si el sudoku la persona lo disfruta, perfecto, hágalo 100 veces. Pero si yo quiero lograr una disminución de riesgo, es mejor el ejercicio. Muchas gracias, doctor. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestra charla del día de hoy. Antes de finalizar, ¿hay algún mensaje que usted quisiera entregarle a la gente para que no se lo olvide? Sí, yo creo que hay un mensaje importante, y aquí yo también pertenezco al Hospital Digital, yo soy codirector junto con el doctor Gerardo Fache del Hospital Digital, y creo que es importante a todas las personas que tengan familiares, personas, o mi padre, mi madre, hermano, tío, quien sea. Tengo alguna duda, si yo tengo alguna duda desde el punto de vista del manejo, del punto de vista del pronóstico, del punto de vista del diagnóstico, del punto de vista cognitivo, eventualmente, díganle a su médico en APS, ¿ya? Yo tengo, o sea, por ejemplo, si se está en control con un médico en APS, por favor, me gustaría que mi caso, o el caso de mi padre, mi madre, lo presentara, o mi caso, yo soy persona mayor, me gustaría que mi caso lo viera un geriatra. Eso ustedes se lo pueden pedir al médico de APS. Hoy en día, nosotros como Hospital Digital podemos cubrir el 100% del territorio nacional. Todos los médicos de APS potencialmente pueden subir casos a la célula de geriatría, y nosotros revisamos el caso y damos la respuesta antes de 5 días. Antes de 5 días usted va a tener una respuesta respecto a su caso. Si está eventualmente, si el manejo de la hipertensión es el adecuado, hay que hacer algún ajuste, o eventualmente está tomando muchos medicamentos, esos medicamentos también nosotros los podemos controlar. Y asociado a polifarmacia, tengo muchas enfermedades, o eventualmente tengo un deterioro, o sospecho yo que yo tengo un deterioro cognitivo, o mi familiar, o yo familiar, estoy sospechando que mi esposo, mi esposa, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi padre, tiene un deterioro cognitivo, acérquense a los centros de salud familiar. ¿Por qué? Porque hoy en día la demencia es auge. O sea, es una patología GES, es el GES número 85, a contar del 1 de octubre del año 2019. ¿Ya? Y al ser GES 85, esto está cubierto por ley. Y en el caso en que el médico de APS
tenga una duda respecto del el caso particular de la persona, ellos también pueden subir el caso para que nosotros lo veamos. Nosotros estamos disponibles siempre, nosotros estamos respondiendo siempre interconsultas, y queremos que se nos interconsulte más aún. Por lo tanto, yo quiero invitarlos a utilizar la herramienta como acercándose a su médico de atención primaria, insistiendo en que presenten su caso a los geriatras del Hospital Digital, y si tiene un deterioro cognitivo y tiene dudas y presenta su caso al médico de APS, dígale al médico de APS, ¿sabe que me gustaría que mi caso lo revisara también los geriatras del Hospital Digital? Y nosotros vamos a estar encantados de revisar su caso. Muchísimas gracias, doctor Martínez, nuevamente. También agradecemos a las personas que se conectaron el día de hoy y que nos acompañaron. Como siempre, el video de esta entrevista va a estar disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Pueden ver el link en pantalla, pueden ver esta y también las charlas anteriores. Le compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan también nuestras próximas charlas en línea. Y los dejamos obviamente cordialmente invitados para el próximo martes 5 de octubre a las 14 horas en una nueva versión de Hablemos de Salud, donde hablaremos de cuidados paliativos durante el tratamiento contra el cáncer. Muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, chao.